Hola, espero que se encuentren bien. Una vez más, gracias por estar acá, gracias por permitir que la palabra de Dios llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. Hoy vamos a estar recordando la importancia de recordar. Dios, en su infinita sabiduría, se ocupó de dejar constancia de algunos hechos que son realmente importantes para la vida de cualquier discípulo, para la vida de cualquier creyente. Y en esta mañana vamos a ver 11 puntos que cualquiera de nosotros, como discípulos y como creyentes, jamás debemos olvidar. Habrán muchos más y te invito a que una vez lo escuches, si deseas agregar más en los comentarios, lo puedes hacer. Pero vamos a hablar de 11 puntos que realmente son muy importantes en nuestro caminar con el Señor. Puntos que jamás debemos olvidar. Y vamos a empezar con nuestro punto número 1. Una de las cosas que no debemos olvidar es lo que pasó con Adán y con Eva. En Génesis 2 y 3 podemos leer esta historia. Sabemos que Dios creó un paraíso, un lugar hermoso, donde hizo nacer de la tierra todo tipo de árbol delicioso a la vista y toda clase de frutos buenos para comer. Pero también Dios puso en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del mal. Ese lugar tenía ríos y toda clase de animales. Era un lugar perfecto para la pareja. Dios les entregó todo, pero solamente les prohibió que comieran de un árbol. Sabemos que la serpiente persuadió a Eva a no creer en lo que Dios había dicho y como consecuencia desobedecieron el mandato. Luego vemos que fueron expulsados del paraíso y tuvieron que cargar con duras consecuencias que afectaron a toda la humanidad y a los propios hijos de Adán y Eva. Como creyentes, nunca podemos olvidar esta historia que nos recuerda que la desobediencia tiene consecuencias terribles que no solo afectarán nuestra propia vida, sino también la de nuestra descendencia. El segundo punto es lo que pasó con Caín y Abel. Los hijos de Adán y Eva deciden llevarle ofrendas a Dios. Caín lleva frutos de la tierra, pero Adán lleva los primogénitos y más gordos de sus ovejas. Como consecuencia, Dios se agrada de la ofrenda de Adán, pero no de la de Caín. Y esto enoja tanto a Caín que mata a su hermano. Antes de que todo esto ocurriera, le dice Dios a Caín, que si él hubiera hecho el bien, sería aceptado. Pero si hace lo que no está bien, el pecado está a la puerta. Y lo deseaba, pero que Caín podía enseñorearse sobre él. Bueno, nosotros como creyentes debemos recordar que no debemos de darle a Dios cualquier cosa. Él se merece lo mejor de nosotros. Dios nos advierte que cuando obramos bien, nos irá bien, pero cuando obramos mal, el pecado querrá dominarnos. Pero aún así, Dios nos da esa esperanza y nos alerta de que nosotros tenemos la capacidad de dominarlo. También de Caín y Abel podemos aprender que no se trata de envidiar al otro, sino más bien de aprender de él y de enmendar nuestras fallas. Pero no escuchar las advertencias de Dios nos lleva a cometer grandes errores. Tercer punto que no debemos olvidar
es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso lo podemos leer en los primeros 14 capítulos de Éxodo. El pueblo era esclavo por muchos años, sufriendo bajo el yugo del faraón. Este hacía que sus vidas fueran amargas y los cargaba con trabajo duro y leyes injustas. Pero el pueblo clamó a Dios y Dios los escuchó y les dio libertad. Y les dio la libertad de una manera maravillosa. Sus ojos vieron prodigios, milagros y señales estupendas. Vieron el poder de Dios y la fuerza con que los sacó de Egipto. La salida de Egipto fue una muestra del amor de Dios por su pueblo y lo que puede hacer para salvarlos. Él hizo una diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero, entre sus hijos y los que no lo son. Y hasta abrió el mar en dos, permitiendo que su pueblo atravesara por lo que humanamente era imposible. Desafortunadamente, cuando el pueblo ya estuvo libre y pasó por dificultades, olvidó de ese amor y de ese poder con el que Dios los había libertado. Como creyentes, recordar esto nos hace permanecer tranquilos, sabiendo cuál es el Dios al que le servimos, cuál es ese Dios al que amamos. Dios escucha las oraciones de su pueblo y está dispuesto a llevar una pelea por la salvación de sus hijos. No debemos de temer a los gigantes que se nos presenten, porque el Señor nuestro Dios, estará con nosotros como poderoso gigante. Él, que pudo enviar las plagas y abrir el mar, también a nosotros nos librará y nos dará la victoria. Que las dificultades y los sufrimientos de la vida no nos hagan olvidar los milagros y las obras grandes que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, porque Él sigue siendo el mismo de ayer. Cuarto punto que no debemos de olvidar es el maná en el desierto. Esto lo podemos leer en Éxodo 16. Después de salir de Egipto, el pueblo llegó al desierto de Sin, y allí todo el pueblo murmuró en contra de Moisés y Aarón. El motivo era porque tenían hambre y recordaron que cuando eran esclavos podían comer carne en abundancia y ahora estaban en el desierto y estaban pasando hambre. Dios escuchó lo que decían y le dijo a Moisés que enviaría pan del cielo para ellos. Y así ocurrió. Comieron pan que caía del cielo por 40 años. Como creyentes debemos recordar que el camino por el que el Señor guió a su pueblo durante todos estos 40 años en el desierto, Él y solamente Él fue más que suficiente. Los guió a un lugar en el cual solamente podían depender de Él y de nadie más. Solamente por Él podrían sobrevivir. Y de esta manera los enseñó a ser humildes, poniéndolos a prueba para ver lo que pensaban y para saber si iban a obedecer sus mandamientos o no. Él permitió la escasez y el hambre en sus vidas, al igual que las puede permitir en la nuestra, para que entendamos que no solo de pan vive el hombre, para que entendamos que Él es nuestro más grande proveedor, que Él conoce nuestras necesidades y también que se interesa por ellas. Debemos de recordar que el Señor cuidará de nosotros como cuidó de ellos, haciendo cosas maravillosas. Y esto nos ayuda a saber que Dios nos ama y que nos está educando y corrigiendo como un padre a sus hijos por medio de las situaciones que vivamos. Él siempre proveerá. Quinto punto que no debemos olvidar: la entrega de los mandamientos en el Sinaí.
Esto lo podemos leer en Éxodo 19 y 20. Dios sacó a su pueblo como sobre alas de águila y ahora quiere hacer un pacto con ellos. Quieren que sean su propio tesoro de entre todos los pueblos. Él les da los 10 mandamientos. Como creyentes debemos recordar los mandamientos de Dios, ya que son lo que nos ayuda a vivir conforme a su voluntad, los que protegen nuestra alma, nuestra mente. Los mandatos no son simplemente leyes para obligarnos, sino más bien normas para cuidarnos. Y si conocemos sus mandatos, lo conocemos a Él. Por el contrario, si no lo conocemos, es porque no guardamos sus mandamientos. O podemos decir que lo conocemos, pero si no guardamos los mandamientos, eso nos hace ser mentirosos. Sexto punto que no debemos olvidar, lo que pasó con el becerro de oro. Lo podemos leer en Éxodo 32. El pueblo, al ver que su líder tardaba en bajar de la montaña, le piden a Aarón que les construya dioses que los guiaran. ¿Por qué? Porque esto era lo que ellos veían y lo que construían en Egipto. Vieron que Moisés tardaba y ahora su mente se desvía. Aarón le pide al pueblo todos los aretes de oro que tuvieran y que se las llevaran. Él las fundió y creó un becerro de oro. Ahora el pueblo decía que ese era su Dios que los había sacado de Egipto. Le hicieron un altar y le presentaron ofrendas. Cuando Dios vio lo que ellos hicieron, se encendió su ira a tal punto que quería matarlos. Pero por la intercesión de Moisés, él desistió de hacerlo. Luego Moisés bajó de la montaña con las tablas de los mandamientos escritos con el mismo dedo de la mano de Dios, y en su indignación las rompió. Ese día murieron muchos israelitas a causa de la idolatría, y Dios no quiso estar más en medio de su pueblo. Como creyentes, este suceso debe recordarnos que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie más. La idolatría hiere el corazón de Dios, ya que es no tenerlo en cuenta y lo aleja de nuestra vida. La idolatría trae como consecuencia, según nos dice Romanos 1, una mente reprobada que hace cosas que no convienen. Por la idolatría se enciende la ira de Dios. Nos hace ser mal agradecidos con un Dios Padre que ha hecho todo por nosotros. Dios no comparte su gloria con nadie más. Otro punto para recordar es lo que hizo David, y lo podemos leer en 2 de Samuel 11. David vio desde su balcón a Betsabé y la deseó en su corazón, sabiendo que era una mujer casada. La deseó tanto que sin importarle nada, sin medir las consecuencias, se acostó con ella. Al saber que estaba embarazada y sin poder tapar su error ante el esposo de la mujer, opta por planear su muerte. Claro, esto trajo consecuencias. Dios le dijo que la espada jamás se apartaría de su familia. Dios le dijo que Él haría que el desastre que merecía David surgiera de su propia familia, y ante sus propios ojos tomarían a sus mujeres y se las daría a otro, el cual se acostaría con ellas a plena luz del día, y también que su hijo moriría. Como discípulos, recordar lo que le pasó a David nos ayuda a ver que no controlar nuestros impulsos sexuales puede llevarnos a cometer grandes errores y a cargar con terribles consecuencias. Un solo momento de placer llevó a David a cargar con toda una vida llena de dolores
y de sufrimientos. 8º punto que no debemos olvidar es la historia de Job. Job era un hombre de Dios que tuvo todo lo que cualquier hombre podría anhelar, pero en un mismo día lo pierde todo. Mueren sus hijos y luego él enferma. Pero su relación íntima con Dios lo ayuda a levantarse y a crecer por medio de la situación. Como discípulos, no debemos olvidar nunca a Job. El hecho de amar y servirle a Dios no nos hace exentos del sufrimiento. Dios sabe quiénes son sus hijos y conoce su corazón, pero el enemigo también lo sabe y está atento para atacar. Job fue honesto con sus sentimientos en medio de su dolor y habló con Dios. Recordar las palabras de Job en medio de nuestras pruebas siempre será de consuelo, de motivación y aumentará nuestra fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? 9º punto. No debemos olvidar la muerte y resurrección de Jesús. Los evangelios nos recuerdan el plan de salvación que Dios organizó para la humanidad. Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados y cargar con el castigo que merecíamos. Gracias a ese sacrificio en la cruz, todos aquellos que crean y obedezcan su palabra, reconociéndolo como Señor y Salvador de sus vidas, bautizándose en su nombre, recibirán salvación y perdón de pecados. Gracias a Jesús, Dios nos hace justos como si nunca hubiéramos pecado. Y así como Él resucitó, también sus discípulos resucitaremos con Él a una vida eterna. 10º punto que no debemos olvidar: el sermón del monte. Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando Él la palabra comenzó a enseñarles y les mostraba quiénes son verdaderamente los dichosos o los felices. El sermón del monte es la guía del discípulo hacia una vida santa y productiva. Con seguridad, es algo que ninguno de sus seguidores debe olvidar. Y por último, el regreso de Jesús. Mateo 24:44 nos dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Apocalipsis 22:12 dice: miren que pronto vengo y traigo mi recompensa conmigo y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Recordar esto le trae a nuestro corazón sabiduría. Nos da el entendimiento de saber cómo vivir, no descuidadamente, sino despiertos y alertas, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos. Recordar que en cualquier momento Jesús regresará por la iglesia debe motivarnos a la fidelidad y a las buenas obras. Que Dios te bendiga. Un feliz día.